¿Cuáles son las series que nos gustaron y que nos gustaron cómo se acabaron? Las mejores series, los mejores finales de series. En otro capítulo. Y nos van a dar 3 horas aquí. Supongo que ya estamos grabando, ¿verdad? Sí, bueno, pues bienvenidos camaradas a otra edición de la República Geek. Hoy vamos a hablar de lo que a todos los camaradas en esta república nos interesa en este momento y que está dominando la conversación en todas las redes sociales, en los cafés, en los bares. Evidentemente estamos hablando de Game of Thrones. Vamos a hablar de toda la serie, de todo lo que nos ha gustado y vamos a prepararnos para este gran final de temporada que estamos esperando en este momento con ansia. Yo tengo ahí una objeción. ¿Cuál Yo objeción? no quiero hablar de Game of Thrones. ¿Cómo que no quieres hablar? Quiero Todo el hablar de mundo quiere Game of hablar de Game of Thrones. No, yo no. Todo no el me mundo está gusta. hablando de Game of Thrones. ¿Me gusta Game of Thrones? Siempre No me lo gusta. mismo contigo. ¿Por No, qué o sea, tienes que no me ponerte en pueden contra? obligar. No me- Lo que pasa es que no has visto la serie, ¿Te güey. vas Es a lo que quedar pasa. callado ahí o qué? Es como un juego de fútbol, güey. O sea, no porque no lo veas no sabes que es malo. No, es malo. No, ¿qué te pasa, güey? Yo no voy a Vamos a... participar. Giovanni, no. no mames, Giovanni. ¡Ey! ¿A dónde vas, güey? No me interesa. Sencillo, no me interesa. Bueno, camaradas, pues tenemos una baja en esta en esta representación de la República, entonces Sí. para eso vamos a llamar al camarada Andrés. Por favor, adelante. Cambio de alineación. Alguien dijo Game of Thrones. Sale Giovanni Lobato. Bienvenido, camarada Andrés. Camarada Richo, camarada Leo. Camarada. ¡Cállate! Vamos a hablar entonces ahora sí de Game of Thrones, que los tres que estamos aquí somos muy entusiastas de la serie, también del libro, y vamos a dar ahorita, pues nos estamos preparando para un gran final de temporada, aunque estamos Eso pensando de que probablemente no va a ser tan gran, Gran lo pondría Que ya entre se acabe, comillas, que ya se acabe, Sí, por por favor, ya. que acabe con Que nuestro acaben sufrimiento. que acaben literal y metafóricamente con esta masacre. O sea, sí, no. Vamos a darle un viaje por la serie, digo, creo que es un buen momento como para hacer una retrospectiva y platicar de lo que es Game of Thrones como fenómeno de la República Geek, del mundo geek, y luego hablar de algunos de los highlights, las cosas que nos han gustado, las cosas que nos han gustado, y luego ya nos vamos a la última temporada que es como que el tema principal. Entonces, empecemos. ¿Qué opinan ustedes de Game of Thrones como fenómeno del mundo geek, como fenómeno de la fantasía y de la ficción? Mira, en primera instancia creo que sí vino a revolucionar un poco el medio de la televisión en el sentido de una televisión muy adulta, de entrada. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de sexo y estamos hablando de fantasía. Entonces, usualmente cuando la gente hablaba de fantasía o hablaba de ciencia ficción, siempre se enfocaba como a cosas mucho más para niños, mucho más para jóvenes. Entonces no tenía este sentido de adultez que está obviamente representado en Game of Thrones, incluso dentro del Señor de los Anillos, que es una obra muy madura, muy grande de fantasía, es pues ahora sí que el epítome de la fantasía para todos los geeks. Game of Thrones sí vino a romper un poco ese esquema y a trabajar con algo que creo que no estábamos acostumbrados a ver y a trabajar dentro de la fantasía, que es la maldad pura dentro del ser humano como tal. O sea, el hecho de romper con ese esquema del honor y de que los buenos son siempre los que sobreviven y los que ganan, haciendo un énfasis directo a la familia Stark y a la primera temporada y al primer libro, a mí me parece una obra maestra de adaptación. El libro yo tuve la oportunidad de leerlo antes de ver la serie. Ajá. Y la primera temporada es una maravilla, es una joya de adaptación, de actuaciones, de cómo está hecha. Y ahí para que veas ahí, sí, el final es, o sea, de aventar así, ¿qué pasó? ¿Por qué? O sea, la gente realmente se sorprendió por lo que estaba sucediendo. Y ahí es donde te das cuenta de, esta es una serie diferente. Claro. En el momento en el que le cortan la cabeza a Ned Stark, tú dices, esto no es lo normal, Perdón. no, vamos a hablar de spoilers. Claro Eso pasó, que, digo, eso creo que pasó no hace lo 8 puedo años. decir, no tiene sentido, pero de una vez, evidentemente este capítulo tiene spoilers, ¿verdad? Vamos a hablar de spoilers de todo Game of Thrones. Si no la has visto, no te me enfades, no empieces a poner cosas en los comentarios. Vamos a hablar de spoilers de toda la serie hasta donde vamos, ¿no? Sí, además la primera temporada pasó hace 8 años, entonces... Sí, hay que hacer la aclaración, no falta el que dice, me estoy esperando para verla completa. La regla del spoiler es una semana, o sea, estamos hablando de 8 años, no manches. Y pues bueno, te digo, a partir de ahí creo que la gente se empezó a enganchar, le vio precisamente todo ese potencial a la serie y sí vino a cambiar sobre todo la cara de una cadena
premium, de Ajá. paga. Ajá. Y literal creo que Game of Thrones es la responsable de que HBO haya sobrevivido estos últimos 8 años. Claro. Lo que comentas tú, o sea, sí, realmente lo que teníamos más adulto cerca era El Señor de los Anillos y aún así no se compara con el nivel que nos puso de narrativa. Otra de las cosas que también creo que Game of Thrones hizo que se inspirara a los televidentes es, se meten con temas muy profundos, temas que eran tabú, que eran difíciles de narrar y sin embargo tienen sentido en el contexto de la historia, ¿no? Hablando del incesto, de las orgías, la homosexualidad, todo lo arrojan en este mundo y vamos, no se siente en ningún momento, al menos que ustedes opinen lo contrario, no se siente gratuito, o sea, no se siente como déjame llamo la atención. Sí, digo, quizá una que otra chichi extra ahí en los momentos de los burdeles. Es estético, digámoslo, pero también es un parteaguas en el sentido de las series como producción, como comentaba Leo. O sea, no se había hecho una serie que le costara tanto cada capítulo nunca antes, o sea, nunca jamás. O sea, antes producciones grandes, cosas como Sopranos, cosas como The Wire también de HBO, pues eran capítulos caros, pero nada que ver con 60, 70 millones de dólares por una hora de televisión. Es la serie más cara de la historia. La serie más Sí, cara que de la eso historia. también vino a ser parte precisamente del éxito de la misma, porque eso empezó a repercutir a nivel de presupuesto, a nivel de producción. En la tercera, cuarta temporada fue cuando empezó a elevarse de una manera desproporcionada eso. La primera temporada, curiosamente, costó creo que entre 5 y 10 millones cada episodio, que sigue siendo una lana impresionante. Sin embargo, para televisión y para los estándares de HBO, o sea, estaba bien. Era una serie que entraba dentro del cajón de producción de 60, 70 millones por una temporada, hablando de lo que representaba la serie. O sea, las armaduras, los paisajes, la producción, los actores, o sea. Y ahí creo que fue donde HBO también apostó mucho. Agarró un protagonista que era reconocido y todos los demás eran literal actores desconocidos. O sea, era Sean Bean y era la imagen que era... Y luego se muere. ¿Qué onda, güey? Sí. ¿Para dónde Sí, va esta parte? No, o sea, creo que es un parteaguas muy interesante en narrativa de lo que estamos acostumbrados, porque aquí no hay héroes, ¿no? Es como Sí. que la línea principal de lo que plantea Martin. En esta historia no hay héroes, ¿no? Todo el tiempo parece como que va a haber uno, va a llegar alguien, no sé, digo, me saltaré un poco en temporadas. El caso ¿cómo se llama? Dorn, el que pelea contra el que cae contra el Mountain. Por un momento parece como que, por fin, después de tanto, ya tenemos a nuestro gran guerrero, luchador, progresista, todo y pum. Que también creo que eso sienta un precedente a nivel narrativa en televisión. Creo que sobre todo el público palomero, el más pop, el más común de los públicos, está muy acostumbrado a que las historias le den lo que quiere. La formulita, sí. Y entonces sientes de alguna manera una tranquilidad de que tu héroe nunca se va a morir, porque normalmente nunca sucede, ¿no? Plot armor. Ajá. Plot armor. Dices, Exacto. Y creo que eso lo maneja, ese fue uno de los esquemas que rompió HBO y sobre todo Martin con sus primeros 4 libros, que creo que ese es lo más importante que hay que destacar. Las adaptaciones tenían un material inmensamente rico en los libros. Entonces, por eso las primeras 4 temporadas son la maravilla que son en cuanto a historia, desarrollo de personajes, las vueltas de tuerca. O sea, cada final de temporada era literal, no sabías qué iba a pasar. ¿A dónde va? O sea, hacía años que no te encontrabas, o la única serie que me hace un poquito remembranza con realmente estar a un nivel a la orilla de la butaca, tensión, ¿no? como dice, de tensión, de no saber qué va a pasar, era The Wire, y eso tiene 25 años, o sea, entonces sí realmente fue una serie que vino a romper muchos esquemas, que vino a sorprender de muchas formas, no solamente a nivel de producción, sino a nivel de historia y desarrollo de personajes, porque no sabías quién iba a sobrevivir o quién iba a vivir, o a dónde se iba a ir el personaje de un lado a otro. O sea, y además, algo que es genial también estabas de acuerdo. así es. Estabas de acuerdo con el personaje, decías, híjole, yo en su posición probablemente hubiera hecho lo mismo. O sea, si hubiera matado, si hubiera violado, si hubiera robado, si hubiera hecho esto, porque a veces el fin justifica los medios. ¿No? Y además creo que una de las grandes jugadas que ha hecho a través de toda la historia, de todos los libros, todas las temporadas, es
ha jugado muy bien con los grises. O sea, el ser humano no es ni blanco ni negro, entonces encuentras personajes que justificas en un momento que hicieron algo atroz, que luego los odias y luego los redime en una temporada y te la pasas jugando con el sentimiento de pues sí me cae bien, no es un hijo de la chingada y eso creo que también... O a veces me cae bien porque es un hijo de la chingada. A veces me cae bien porque es un hijo de la chingada, sí. Y justo creo que esto de los grises es algo que definitivamente se fue perdiendo con el paso de la serie. O sea, ya en esta última temporada pues, hay un claro villano y un claro equipo del bien. Y eso de cierta forma le quitó la magia a la serie. Fueron borrando los grises y se quedaron literal con un blanco y un negro. Y eso creo que vino a perjudicar a la serie de una manera impresionante. Sobre todo a partir de la sexta temporada. La quinta fue malona, trastabillando, pero todavía estaba bien construida. La séptima temporada a mí me pareció muy mala. Muy mala, y yo estaba con la esperanza de que esta última la fueran a rescatar y que existiera realmente una deconstrucción y que nomás fuera un pasaje malo en medio de la séptima temporada. Pero no, o sea, esta última temporada ha sido de los peores episodios que he visto, no solamente en Game of Thrones, en años de televisión. Se va sintiendo cómo van perdiendo, o sea, originalmente seguían el plan, el mapa de George Martin, y luego poco a poco se va sintiendo cómo los guionistas de HBO van tomando control de la historia y se va perdiendo la genialidad del escritor. Porque una de las cosas que también es digno de platicarse de Game of Thrones es impresionante cómo tenía todo mapeado. O sea, creo que el momento más donde dices tú, wow, o que al menos quedó más claro que el señor traía completamente mapeada su historia fue con Hodor. Cuando al final te revela el nombre, el porqué del nombre. Que ese sin lugar a dudas ha sido uno de los momentos más memorables de todo Game of Thrones. Esa escena, o sea, es la que te habla de la construcción de un personaje. Así es. Que te habla del desarrollo, del porqué, del para qué y cómo está mapeado de una manera tan delicado de alguna forma, porque está llena de pistas. Y otra vez no es gratuito, o sea, no es el tonto de la historia nomás por ser el personaje bobo, ¿no? Había todo un trasfondo de por qué estaba ahí, por qué se comportaba así. Hablemos un poquito ya hablamos en general del fenómeno, vamos a hablar de los highlights. ¿Qué es lo que más nos ha gustado? ¿Cuáles son los momentos más memorables para cada uno de ustedes sobre la serie de las temporadas? Si quieren, nos podemos ir en orden o hablemos en general qué fue como que los momentos que más los marcaron de Game of Thrones. Pues yo creo que definitivamente la boda roja es algo que se va a recordar por siempre, por toda la eternidad. Es un momento que quién sabe si se vuelva a repetir prontamente. Un suceso que de una vuelta así, parecía que ya los buenos, creímos que había buenos en ese momento, nos hizo dudar y que ya estaban saliendo las cosas bien, que se iba a cobrar venganza, que iba a haber un orden natural de las cosas como al que estamos acostumbrados en las historias de fantasía. Ya lo dijo Littlefinger, no confíes en nadie. No confíes en nadie. Creo que el sentimiento general de todos los que estábamos viendo el capítulo en ese momento es ¿qué está pasando? Sí. ¿Es de verdad esto? O sea, y de cierta forma creo que es algo muy bonito de la serie, que como hay elementos mágicos, o si crees de que bueno, pero entonces sí pueden revivirlos, entonces sí puede que esto puede no haber pasado, se van a despertar mañana y funciona. No, o sea, se acabó. Todos esos personajes con los que nos habíamos encariñado por 3 temporadas desaparecieron en un santiamén. Sí, a mí también, por ejemplo, una muerte que a mí me impresionó, aunque ya estaba esperándola y por el caso de los libros, es el momento en que muere Ned Stark. Creo que se pone el precedente de todo lo que vamos a esperar en la serie. Ahí es donde dicen, esto es Game of Thrones. Esto es Game of Thrones. Y sobre todo, 2 personajes clave ahí que son para mí siempre han sido los más importantes durante toda la serie, porque los considero como este espejo de lo que son los hobbits dentro de la estructura de Game of Thrones, que es Tyrion y es Arya. Creo que los momentos más memorables de Game of Thrones en la historia han sido a través de sus personajes, a través de los ojos de sus personajes. Ellos son los que han visto lo peor de cada uno de los personajes. Ellos son los que han vivido en la cúspide y en el sótano, y han pasado por cuestiones
que realmente los han transformado y los han llevado a Sí. convertirse en los personajes que son hasta el día de hoy. Que eso es un tema que me gustaría tratar ahorita un poquito Ahorita más nos vamos adelante. por personajes, sí. Sobre todo en esta última temporada, que creo que han destrozado, desgarrado esos dos personajes y los han dejado añicos. Yo creo que sobre todo a Tyrion. Sobre todo a Tyrion, sí. que era este personaje el más inteligente, Ajá. el más despierto, el que este jugador de ajedrez que iba 3 movimientos adelante de ti, desde la temporada 6 se ha convertido en un zombie literal. O sea, ya no existe esta mente ágil, esta mente que siempre está moviendo las piezas y siempre está acomodando todo y siempre está viendo. Y eso que ahora está sobrio. Eso que, es que se acabó el yo bebo y sé cosas, que esa era su frase, ¿no? ¿Qué haces? Yo bebo y sé cosas, ¿no? Volviendo a la boda roja, creo que una de las cosas que también marcó un precedente es, creo que la primera vez, no recuerdo otro momento con otra serie, en donde empezamos a ver la reacción de la gente como si esto fuera un partido de fútbol. Sí. O sea, que empezaban a hacerse virales los videos de mira la reacción de la gente viendo la boda roja, ¿no? Sí. Y fue quizá también como un momento histórico para la serie de televisión, tanto para Game of Thrones como para la historia de la serie de televisión. Claro. ¿Qué otros momentos se les hacen como impactantes? La muerte de Ned Stark, la boda roja, La batalla de los bastardos. justo la que iba a decir. Creo que, y yo tengo ahí una anécdota personal que les comparto. La batalla de los bastardos fue el día que nació mi hija, güey. Entonces, fue todo un conflicto, güey, para mí, güey. De chingado, quiero ver Game of Thrones, quiero ver la batalla de los bastardos, pero pues estaba en la maternidad, ¿no? Entonces apagué celular, apagué todo, dije, bueno, ok, me espero. Al siguiente día me levanté y le dije a mi esposa, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, ok. Ahorita vengo. Corrí a la casa a ver la batalla de los bastardos, güey. Y no, bueno, valió la pena, realmente fue, y regresé al hospital y dije, tienes que ver la batalla de los bastardos, no te voy a contar nada, llegando a la casa te la pongo para que la veas. Es un gran momento, yo creo que sigue siendo la mejor batalla de Game of Thrones hasta ahorita, ¿no? Creo que sí, creo que creo ha que sido sí. probablemente el mejor momento para representar lo que significa una batalla en esta época medieval / fantasía / en este mundo, porque a veces se nos olvida eso, se nos olvida que estamos en un mundo en el que, como decía el tío José Alfredo, la vida no vale nada, literal, o sea, Sí, no somos nada, ¿eh? ahí no son nada, o sea, entonces creo que es algo bien interesante. Qué chistoso porque veníamos de, ya había revivido Jon Snow, ¿no? Sí. ¿Sí? Y es chistoso porque vuelvas a sentir, dije, ¿en serio lo van a volver a matar? Se va a volver a morir Jon Snow. Porque es Game of Thrones, ¿no? Sí. Y ya sabes que aquí... Sí, es muy las capaz, cosas o sea, no valen nada. es muy capaz de revivirlo para matarlo. volverlo a matar, dices tú, te la creo completita, ¿sí? Aparte la toma que es el paralelo de Jon Snow con esta Daenerys cuando la están en medio del pueblo y que es la misma toma de Jon Snow en medio de la batalla a punto de morir. Y a ella levantándole el hombro y todo. Es súper impresionante ese detalle de fotografía y metafórico, ¿no? Sí, es Donde nacen los dos como líderes de alguna manera, ¿no? Ajá. Y hablando también del nivel de producción de esa batalla. Es magnífico. Sí, Es magnífico. Sí, es como, o sea, literal es de tomar una clase así de cinematografía de cómo colocar miedo y tensión a través de una batalla en donde tú te sientas realmente implicado. O sea, a mí, uno de los personajes que también me gusta mucho, me encanta el personaje como tal, es el que le dicen el del Caballero Onion. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí. The Onion Knight. Sí, The Onion Knight. Ese personaje, en el Y que momento no en tiene que, dedos. sí, en el momento en que se Ah. encuentra con Jon Snow, me parece genial. Creo que son personajes que es meant to be, como dicen, Sí. de estar juntos, a nivel de respeto, a nivel de dónde vienen, a nivel de todo lo que han pasado juntos. Me parece genial, pero igual la séptima y esta última temporada No los supieron han qué hacer con ellos. desperdiciado, no Se les supieron qué hacer perdió. con Sí, ellos. sí, sí. O sea, es Hay muy- personajes muy triste. abandonados y eso es triste, ¿no? Porque los Sí. vas viendo y vas creciendo con ellos, te vas interesando, a pesar de que no son de los principales, y esperas que tengan alguna secuencia, un algo y... The Hound, o sea, es un The Hound. gran Bueno, personaje. La Es un batalla gran- final de The Hound A creo mí que fue no. uno de los highlights de este episodio. A No mí me gustó, A mí no me gustó. pero, o sea, el episodio no me gustó, pero la batalla sí. Bueno, si quieres entramos Entramos en directamente Bueno, a esto. antes. ¿Algún otro momento que quieran así como resaltar de todas las temporadas? Pues yo creo que regresando otra vez al principio, cuando nacen los dragones.
Bueno, sí, es O también sea, un muy buen momento. a mí me parece importante. En el primer capítulo nos dicen hay algo más, ¿no? Hay paranormalidad aquí, existen los White Walkers, pero no vuelves a saber de ellos en toda la Sí, de temporada. hecho, al final de la primera temporada es donde te dan este pequeño, así de dulcecito de sí estás en un mundo de fantasía. Exacto, sí, Exacto, y sí, eso, ahí eso todo a mí me parecía parece medieval muy normal. importante, ¿no? De repente está Está esta el mujer White Walker, que no están los le hace dragones. daño el fuego, tiene los 3 dragones. Y aparecen los White Walkers. Y aparecen los White White Walkers. Ajá, sí. o sea, es así te digo, es ese dulcecito de los últimos 10 segundos, así te dicen, ¡ah, demonio! Sí, de que, ok, entonces esto no es nada más política medieval. Ajá. Sí, por eso diría yo que también Sí, es un muy buen momento y tienes razón porque también cimenta la realidad de la historia, ¿no? Y bueno, yo creo que la muerte de Oberyn en las manos de Monty. Sí, también creo que fue uno de los grandes momentos. Inclusive, eso es otro de los capítulos que se vivió como juego de fútbol. Sí, la gente sí. lo estaba esperando, se reunió para verlo. Los memes, o sea, al mismo tiempo, contexto mexicano, México acaba de perder contra Holanda y hicieron un montón de memes de que parecía Sí. que México era Oberyn, pero no, pues Holanda es de Mountain y se acabó. Y el asunto de los ojos creo que también es súper épico y Que lo súper vuelve a memorable, intentar ¿no? con su hermano. Sí, y de hecho es el momento, creo que en esa batalla, al menos yo fue donde dije, no ma, o sea, lo van a hacer así, ¿no? Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto que sé que a Leo no le gustó nada. Hablemos de personajes. ¿Cuáles son los personajes más entrañables? ¿Qué es lo que más les gusta de alguno de estos personajes? Pues yo creo que Leo que ya nos spoileó, definitivamente Tyrion es la joya de Game of Thrones. Yo siempre por ha sido mi donde gallo para que se lo quede con el veamos. trono, ¿eh? Sí. Para mí Tyrion era así como que el personaje para quedarse con el trono. Sí, yo siempre pensé que tal vez él podría llegar a ser el rey durante mucho tiempo, pero después, sobre todo entre la tercera y cuarta temporada, me di cuenta que él funciona mucho mejor tras bambalinas. O sea, él es el sustituto perfecto de Varys. Entonces, él hace el bien a través de alguien más, no puede estar al frente. O sea, Sí. no es su imagen, no es la forma en la que él puede aportar algo realmente para poder ayudar o para poder realmente desenvolverse como se debe desenvolver, porque él tiene que estar moviendo estos hilos, como te digo. En esta última temporada lo han desperdiciado por completo, desde la séptima, como les digo, han traicionado el personaje, de hecho, de muchas formas. Sí. A través de cómo se ha comportado y cómo ha reaccionado ante ciertas circunstancias y que dices, no, ese no es Tyrion. Sí, no, es al punto de que hay pues video del actor diciendo lo que sucedió con la cripta. Hay un video donde lo entrevistan a él y dicen de que de verdad el hombre más inteligente hubiera puesto en una batalla contra el ser que revive muertos a toda la gente insegura en la tumba donde están los muertos, y es como que pues supongo que ya no es tan inteligente. Y oírlo de la voz de quien lo interpreta, pues creo que es algo triste, ¿no? Creo que también mucho de la magia de Tyrion es que lo vimos crecer de ser el hijo no querido, el abandonado, Arrogante, a pesar de borracho. todo. Es este rico perdido, ¿no? Es el hijo que no, de la familia rica que nadie quiere y que termina en la peor vida, ¿no? Sí, y ese- se redime, ¿verdad? Pues sí, pero también te digo, esa tradición del personaje a mí me duele mucho ahorita, en el sentido de cómo llegó o cómo termina, por ejemplo, en esta última escena que a mí hasta me molestó incluso. Esta última escena donde está con Jaime en este último episodio, spoilers ya del episodio 7, ya antes de llegar al último, el episodio 5 donde va y lo libera para que vaya a tratar de convencer a Cersei de que detenga la batalla y de que la gente se pueda sobrevivir. Y cómo le dice que no hubiera sobrevivido sin ti, güey. Sobreviviste por tu inteligencia, sobreviviste por todo ese kin que tienes, por toda esa carisma que tienes al hablar. Claro. Y Jaime no tenía nada. Jaime era un niño tonto, bonito. al es contrario, todo, Jaime te lo debe a ti, ¿no? Ajá, Jaime te debe muchas más cosas a ti. Y ese momento es cuando termina que dices, esto es puro fanservice, pero además mal ejecutado. Sí, no Y hizo arruina el momento anterior, porque siento yo que cuando Jaime lo libera a él temporadas antes, cuando saca a Tyrion de la cárcel, tiene una conversación hermosa. Ajá, hermosa, exacto. está súper bien escrita, te llega. Y Jaime lo salva por algo porque entiende el valor de Tyrion. O sea, y en ese momento, a pesar de él ser tonto y de saberse, él se sabe a sí mismo como que lo único que sé hacer yo es pelear y coger. Exacto. Y él sabe que Tyrion vale mucho más y por eso lo salva. Siento que como que quisieron intentar volver a hacer la escena al revés,
Y definitivamente se nota que no está de mano de Martin. Y la química entre hermanos, que también, digo, ahí sí tiene mucho que ver con los actores. Mucho de lo que construye esa relación es que ellos dos hacen una química brutal en pantalla. ¿no? Sí, claro. Y creo que está desperdiciada en esa escena. Exacto, Sí. completamente Sí, desperdiciada. completamente. Y te digo, y otro de las grandes traiciones precisamente en este último episodio, que es donde ya culmina esa parte de neta, pues, ¿qué están haciendo con la serie? Es con Arya. A mí, y ahorita entramos con Daenerys, que creo que es una de las traiciones más grandes, pero a mí la que más me dolió fue Arya. Esta chavita tiene 7 años creciendo, pasando por cosas que nadie hubiera sobrevivido en su sano juicio. Se metió en una secta de asesinos, sobrevivió a ellas, se convirtió en un asesino, recitando los nombres de todas las personas que ella dijo voy a matar, cada uno Ha de comido, ellos. bebido y vivido de venganza por 7 años. Exactamente, o sea, ha sobrevivido gracias a ese deseo de venganza que ha llegado a cumplir. Ella sola se encargó de eliminar una casa completa, ella sola. Y luego para que diga gracias. Para que llegue al final, justo al punto de alcanzar una de sus metas más grandes, que es matar a Cersei. Y que The Hound se voltee y le diga, la venganza es mala, niña. Entonces, ¿sabes qué? ¿Quieres terminar como yo? Y que Arya no le conteste, cabrón, yo ya te pasé hace muchos años. O sea, yo ya soy mejor que tú en ese sentido. No sabes por lo que yo he pasado. Yo soy... 1, no soy una niña. 2, o sea, la venganza ya es un tema por separado. Esto va más allá de la venganza. O sea, y 3, soy mejor que tú en muchos aspectos, si no es que en todos. Y esta es mi máxima misión. O Ajá, sea, todo esta lo es mi demás máxima ha misión. sido Entonces, niveles del juego, ¿no? Este es el final del juego. Entonces, Arya se da la media vuelta y vuelve a ser esta niña que no sabe sobrevivir, que no sabe defenderse, que termina siendo arrastrada por una multitud en medio de la calle, Sí. o sea, llena de tierra, de sangre, o sea, realmente desperdiciado el personaje de una manera tan triste. O sea, a mí realmente me dolió mucho que terminar en eso, o sea. Y fíjate que incluso en esta temporada, que no es, definitivamente no es la mejor de Game of Thrones, me había gustado lo que habían estado haciendo con Arya. Hasta ahí. Ahí sí dije, eso sí no tiene sentido. ¿No? Sí. O sea, lo que, bueno, igual ahorita hablamos de eso, lo de los Wall Walkers me encantó. A pesar de que el capítulo no fue bueno, pero el asunto de Arya es sigue siendo uno de los grandes momentos de la serie. Pero bueno, hablando de personajes, hablamos de Arya, hablamos de Tyrion. ¿Algún otro personaje que quieras incluir? Jamie, creo que es otro personaje que traicionan de una manera muy vil. Ajá. Digo, ya que me dices Jamie, creo que hay que ver a Jamie con Cersei. Sí, Pero, Sí, porque, sí. pues digo, terminan juntos. Pero ya la Por había, alguna razón. ya la había pasado a Sí, ella. o sea, él ya había vivido suficientes cosas como para dejarla atrás. ¿no? Yo creí que iba a ir a matarla. Yo también. Yo creo que hubiera sido- esa es la traición o sea, de todos. Todos esperábamos que Jamie matara a Cersei. El matarreyes, o sea, Sí. realmente hacerle honor a su nombre. No mames. Con todo o el sea, dolor del mundo y que esa sí. fuera la tragedia, que él Ajá. se acercara, le encajara un puñal Exacto. y ahí le dejara No, morir. que, con no los que le brazos. agarre la cara. Pero Sí. no antes de que pasara todo, o sea, Sí. es el llegar Además antes. creo que ese era el mejor final para Cersei. Sí. O sea, que la matara él, eso hubiera sido lo más doloroso para el personaje. ¿no? con el hijo de él, Ajá. porque se lo merece y se mueren los dos ahí. Está bien. Bueno, no sé si meter esto aquí o cuando hablamos del personaje, pero hay una cosa que sí dice Jamie y se me hace muy bueno, que cuando están hablando de que Tyrion le dice, ve y convéncela, dile que lo haga por sus hijos, la frase que dice de lo peor que ha hecho ella lo ha hecho por sus hijos, se me hace de los momentos más bien escritos en ese capítulo. Pues es probablemente la única línea bien escrita en todo el episodio. Porque sí dice la realidad sobre el personaje. O sí. sea, realmente lo terrible que Cersei es porque es una mamá cuervo, cabrón. Ajá. O sea, y eso es lo que la hace peligrosa. ¿no? Exacto. Que otro de los personajes que, bueno, yo arrojaría aquí, Jon Snow. O sea, creo que Jon Snow es uno de esos personajes que debería ser soso, que debería ser no valioso en una narrativa, pero por alguna razón funciona en la historia, en el contorno de Game of Thrones. En la historia, en el contorno de Game of Thrones creo que funciona muy bien. Sin embargo, yo creo que empezó a perder su magia, otra vez literal y metafóricamente, cuando lo reviven. ¿Ok? ¿No te hubiera gustado que Sí, reviviera? lo reviven,
tiene la batalla de los bastardos, nos da este gran momento y, claro, ahí es donde ellos son gran desaparece, se convierte Bueno, en cuando lo fanservice. lleva, cuando lo lleva fanservice. después del muro y pelean contra los White Walkers. De hecho, se me hace mejor batalla con los White Walkers esa que la de Winterfell. Sí. Y esa, a mí, ahí todavía Jon Snow se me hacía un gran héroe, un gran líder. Pero, Regresando de ahí es donde creo que ya empieza a perder. Sí, pero aún así, o sea, siento que él era un gran personaje hasta antes de que lo mataran en el muro. O sea, esa traición era para que alguien lo hubiera salvado, o hubiera quedado semi-muerto, o hubiera quedado semi-vivo y el personaje siguiera vivo. La parte de la redención, de levantarse, o sea, creo que está mal desarrollado el personaje en el sentido de que hizo lo que tenía que hacer de manera correcta y lo recompensan con la muerte. Lo mismo que le pasó a Ned Stark. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, como espejear ese momento, pero mal ejecutado. Porque Ned Stark sí paga por lo que hace. O sea, el confiar, el tratar de ser noble, el tratar de ser... Y aquí Jon Snow no tiene ningún pago whatsoever por eso que hizo, porque es revivido porque dices, es necesario para la historia. Pues en ese caso es necesario para la historia, puedes revivir a quien tú quieras cuando sea necesario. Y luego, lo peor de todo es que al final no fue necesario. O sea, en ese momento te lo reviven, que lo reviven es como que, bueno, es que él tiene que matar a Night King, ¿no? O sea, para esto revivió. Esto revivió, porque sin él no podemos vencer. Y al final en realidad daba igual si hubiera o no estado Jon Snow en esa batalla. Porque se montó el dragón. Es lo mismo que pasó con Bran, o sea, Sí. no mames, no hizo nada en la No hizo batalla. nada. No tiene ningún... ¿Dónde está todo su... Exacto, ¿dónde está su poder? ¿Dónde está su parte del conocimiento de dar? Eso sin contar la estrategia estúpida de vamos a sacar a todo mundo afuera y a ponerlos cuando se supone que Winterfell es esta muralla y este bastión que nadie puede tocar. ¿Por qué? Porque además estás en pleno invierno y es ahí te quiero ver afuera y aliméntate y sobrevive afuera. O sea, no manches, o sea, se me hace también bien tonto. O sea, no había ninguna estrategia. O sea, cuando Daenerys y Jon están afuera viendo como pum, desaparecen los soldados y todo, dicen, ok, creo que tenemos que hacer algo y se va. ¿What? Tenías que ver, o sea, los aviones no se esperan a que estén enfrente de ti para escupir. O sea, todo el camino les estás escupiendo fuego de aquí a que lleguen a tu muralla. Que es otro de los grandes temas ahí. Creo que el tema de Daenerys vuelta loca Ya nos en metemos ahí. este último episodio. Ya nos metemos a la crítica del último video, ya lo hemos estado tocando. pues- Hablemos de Daenerys, y creo que Daenerys nos sirve de un puente para hablar qué es lo que pasó con este episodio y por qué la mayoría de los fans no están a gusto con este episodio. O sea, creo que la construcción de Daenerys también es uno de los grandes... De los grandes personajes de la serie, sí, O sea, grandes. venir de esta niña inocente, pues, prácticamente violada, o no prácticamente, violada, Sí, violada. que se convierte en madre de dragones, liberadora de esclavos, líder nato, con todo capaz para llegar y gobernar los 7 reinos, y que llegamos En un episodio la vuelven loca, hacen que mate por matar, o sea, rompen con toda la estructura del personaje. O sea, una chava, una líder que había sacrificado tantas cosas por llegar a donde está, que le hacía honor a la gente, que ella misma lo dijo, yo no vengo a ser la reina de las cenizas. Ella misma estableció un criterio de soy yo y solo yo contra el mundo, incluso con todos sus acompañantes, con The Worm, con Sir Jorah, con todos ellos, ella sabía que ella estaba sola. Sí, Y resulta que ahorita... Yo no voy a seguir la rueda, la voy a romper. Y resulta que ahora es porque... es que no me quieren. Es que no me aman. Que yo creo que sí hay un meta comentario ahí, que, o sea, le veo el valor narrativo y creo que, quiero pensar, y de ahí me pesco, que para allá iban. Hay un valor narrativo de decir, el liderazgo es difícil, ¿no? Claro. O sea, Daenerys viene de ser nada a ser la máxima líder y tener el potencial de gobernar los 7 reinos, y por lo mismo el poder corrompe. Entonces, está ahí ante un momento... Pero no corrompe tan rápido. No, deja tú que corrompa. Eso es, o Deja sea... tú que ni siquiera corrompa tan rápido. O sea, no tiene sentido para el personaje y para la construcción de la historia que Daenerys se haya roto de esa manera. Porque, Tan rápido. Porque además, sí, tan rápido, porque además, si lo que hubiera hecho hubiera estado justificado,
todos lo hubiéramos aplaudido. Claro. Sí. Pero no es un mal, o sea, hemos visto a personajes dentro de la historia hacer cosas muy malas, Ajá. justificadas, y decir, Ingas, es que este güey es bueno, pero entiendo por qué lo está haciendo. Vimos a Ned Stark, vimos a Tyrion, vimos a Sir Jorah, vimos a muchos Sí, personajes de hacer acuerdo. cosas terribles dentro de la historia, pero completamente justificadas. Aquí no había justificación. Por eso ese es que mi eso punto. es lo que te comentaba antes de empezar el programa, que te decía, la sentí como a este personaje maniático, obsesivo, que no tiene sentido ni estructura de dónde viene. O Por sea, eso- es esta fuerza loca que no sabe qué hacer y que de repente se convierte en The Mountain. O sea, Ok, sí. no defiendo el capítulo, defiendo lo que creo yo que era la idea narrativa. O sea, creo que sí tenía un poder interesante, que durante todo este tiempo estábamos pensando que el gran final de Game of Thrones tenía que ver o con los White Walkers o con Cersei. Y resulta que la gran batalla es contra Daenerys. O sea, creo que ese giro estaba interesante. Lo que no se dieron tiempo fue para contarlo. Es que además no creo que ni siquiera tenga sentido, porque la amenaza de los White Walkers era mucho más grande. O sea, es como si hubiéramos visto, brincando de universo, es como si hubiéramos visto Endgame, y a mitad de la película de Endgame matan a Thanos, resuelven todo, y El gran villano es y la última Nebula. hora, O sea, ajá, y la what? última hora de la película es los Avengers tratando de matar a Nebula, exacto. Y Sí. tú, ¿what? Pero creo que ese es el asunto. El verdadero problema es que no. La serie se ha caracterizado porque te construye las cosas. Y cuando viene el giro fuerte, de alguna forma es un gran giro, pero está muy bien sostenido. Ajá. Aquí creo que tenían un gran giro que no está sostenido. Es que, o sea, es que ni siquiera siento que sea un gran giro, porque no justifica. Vuelvo a lo mismo. Con todo y la narrativa y con toda la estructura del personaje, es igual como con Jaime. O sea, Sí, creo que no lo perdieron justifica completamente. que haya regresado y Que haya dejado a Brian. que haya dejado a Brian y que le haya dicho esas últimas palabras a Cersei. No tiene ningún sentido whatsoever No, con el no, personaje no, no. ni con todo lo que ha pasado. Al igual con Daenerys. Sí, o lo sea, traicionaron por completo el ajá, personaje. y a Daenerys le pasó exactamente lo mismo. Ajá. O sea, siento que traicionaron el personaje. Eso es así, llanamente es mala escritura. O sea, es mala Sí. redacción, es un Sí, mal no guión. lo defiendo lo más mínimo. O sea, no, me parece interesante a donde creo que lo querían llevar, pero creo que fue muy mal ejecutado. Es más, hasta su papá, que decían que era el rey loco y que mandó quemar Herondal, lo hizo por un motivo. Lo hizo para establecer paranoia? un punto y decir, estos güeyes están mal, Ujú. voy y lo quemo y lo hago pedazos, pero ni siquiera fue por un tema de snap así de me vuelvo loco, no, ¿De es para dónde? sentar un punto. De donde me agarro para mi argumento es donde ella dice, aquí, cuando le dice a Jon Snow, o sea, aquí todo el mundo te quiere, a mí nadie, estoy sola. O sea, de alguna manera es una líder abandonada, ¿no? Igual como estaba Cersei sola en el trono, no mames. Sí, pero Y además Cersei es la toda la vida primera ha vez sido que- desalmada, ¿no? Y no es la primera vez que ha estado sola, eso es lo que me Ajá. hace mucho ruido. O sea, Exacto. también estuvo Sí, sola por en Marine. Ajá. Ella no era de ahí, esas personas no la conocían y hizo un esfuerzo Y por se los- ganársela. y se los ganó. Y aquí por alguna razón, incluso ya teniendo aliados, porque Marine no tenía tenía. aliados. No, ella- deja tú teniendo aliados, deja tú teniendo a Jon Snow y a Tyrion y teniendo a el norte de su lado y teniendo a todos los ejércitos, o sea, ya había ganado. Sí, claro. O sea, es sin sentido lo que hacen con el personaje. Off, O sea, off no- topic, pero dentro del topic, el meme que anda por ahí del Daenerys y es como cuando te quitan el PRI, pero llega Morena, ¿no? De alguna manera, esa es como la analogía de, bueno, pues es que pues ya estás hasta arriba, pero pues mantenerte y ser justa todo el tiempo está cabrón, sobre todo cuando pasan cosas pues sí. como esas. Yo- Pero es que aún así, o sea, hubiera entendido más al personaje y hubiera entendido más la narrativa de la historia si ella en ese momento dice, ya gané, están las campanas sonando, Ujú. ya gané y estoy encabronada, estoy, ¿cómo se llama? Quiero destruir. ¿Por qué se va con la gente? Sí. Te vas volando directo a te vas Cersei. directo a Y Cersei el capítulo y- te lo esas te lo son las dice dos en un muertes que momento. yo- Parece que el dragón se Yo esquiva pensé a que las sí iba a primeras ser. personas y es como que, ok, Va directo para allá. a Cersei, ¿no? Sí, Le vale yo- madres. De hecho, de las dos muertes que yo imaginaba para Cersei era o matada por Jaime o mordida por el dragón, tragada por un dragón. Esas Sí. eran como las dos ideas que tenía en mi cabeza. Sí, definitivamente creo que Daenerys, lo que sea que le estén tratando de hacer, no termina de funcionar a nivel de la Sí, narrativa. no cuaja. No, y espero que hagan algo con Arya, que te Pero digo, o sea, creo- Tyrion y Arya son mis personajes favoritos de toda la serie y hasta ahorita tengo 2 temporadas viéndolos
donde no están son los perdidos. personajes de los Están que me perdidos. enamoré, no son los personajes que han crecido, no son los personajes que llegaron a ser lo que son, de fuertes, de orgullosos, de lograr escalar literalmente, salir desde abajo, estar en una tumba enterrados y ahora sí que con tierra encima y salir de ahí. Ajá. Y ahorita, o sea, no son nada. Pero insisto que creo que el dolor de esta serie, o más bien de esta temporada, es que las cosas están pasando de una manera que no están narradas tan sólidas y los cambios no terminan de ser buenos. O sea, Sí. Daenerys y Es que- la batalla con los White Walkers también, ok. O sea, es la batalla que vengo esperando todo el año. ¡Cállate, Giovanni! Esta es la batalla que vengo esperando toda la serie y realmente no fue satisfactoria en ningún sentido. Y ¿no? la serie se traiciona en muchas maneras. O sea, ya lo hemos comentado aquí a través, o sea, no respeta lo que estaban siendo ciertos personajes. Y también en un sentido diegético, narrativo, el tiempo deja de tener sentido en la Ajá, sexta temporada. exacto. O sea, Sobre- en en la las primera últimas temporada dos. toma 5 capítulos al menos viajar de Winterfell a King's Landing, y en los últimos dos van y vienen En como un- si hubiera en- tren, en como si un- hubiera avión. En un Como si capítulo. viera la nave de ajá, Thanos. sí, en un capítulo casi como si estuvieran hablando por Sí, teléfono. corta y de que, bueno, voy por allá. Y ay, ya llegaron. Ya llegaron todos juntos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas solo me deja pensar. Estoy seguro que pasó mucho. O sea, hay cosas ahí en ese camino que a lo mejor nos hubieran hecho creernos lo que pasó al final del camino. Yo todavía tengo esperanza que Martin llegue a arreglar todo esto en los últimos 2 libros. Que Seguramente la narración va a ser la distinta. serie realmente pase a la historia como las últimas 2 temporadas, las últimas 3 temporadas básicamente no existan y que existan a través Yo- de los libros. Haré un comentario, disculpen, no sé si esta cosa geek de anime. Hay un anime muy famoso que se llama Fullmetal Alchemist, que salió, arrebasó el manga, es muy malo el final. Años después se acabó el manga y lo volvieron a hacer. Yo espero que Game of Thrones eventualmente tenga un momento de redención. Ese es un gran ejemplo. O Se, sea, sí, se vuelva a hacer la serie, ahora sí con los libros terminados. Sí, Sí, sí. Full Metal Alchemist es un gran ejemplo porque además es una gran serie en manga y termina de una manera increíble. Porque pierde la guía del autor original, Ajá. que es el arquitecto de la Ajá, historia, exacto, ¿no? exacto. Se termina la historia, la vuelven a hacer y es magnífico Brotherhood. Sí. Sí. Espero que Game of Thrones tenga un Brotherhood. Otro personaje que se vuelve muy controversial en esta temporada es Arya. Sí. De alguna manera, ahorita dije, no me pareció para nada satisfactoria la batalla con los White Walkers, pero el gran momento de ese capítulo, y que sí, la verdad, acepto que me paré del sillón y dije, ¡no mames! Entonces fue cuando Arya salió de las sombras, cuando parece que ya la está matando y vuelve a agarrar el puñal y mata. Ese momento en particular se me hizo maravilloso para ese capítulo, para la serie en general. Sí, pero está muy mal construido. Está mal construido. Otra vez me agarro el Muy, asunto muy de que mal están construido. construyendo en 6 capítulos algo que era de temporadas. Sí. Y por eso se siente correteado y por eso no se siente sostenido. Otra cosa que, no sé qué opinan ustedes, me gustó de Arya fue después de su escena de sexo, que lo manda a la fregada, se me hace muy Arya y sí tiene... Es que es lo que te digo, tiene como estos pequeños hints del personaje de que, ok, sigue siendo ella, pero, ay, ¿por qué haces eso? Ah, pero, entonces, pero la gran traición creo que fue ahorita, en Creo este último que episodio fue... sí. El personaje definitivo. del que nos falta hablar y que es muy importante y quizás es el que menos traición a sí mismo se ha hecho es Sansa. Sí, Sí. De hecho, Sansa ha llegado a un lugar muy interesante. Por ejemplo, eso sí también creo que se me pasó comentarlo, pero hay un espejo bien claro con respecto a la evolución de Sansa, sobre todo en el momento en que llega con Ramsay y cómo lo mata. Tú dices, Sansa es la niña buena, es la más noble, pero ha pasado por cosas también Terribles. súper terribles, o sea, igual o más que Daenerys. Ujú, ujú. Y dices, hace una cosa terrible que es literal asesinar a sangre fría a un güey que sí es un asesino, es un violador, es un todo lo que tú quieras, pero es un asesinato a sangre fría. Y además es súper grotesco y Con súper saña, ¿no? violento y Sí. con saña. Y sin embargo dices, el fin justifica los Claro. medios. Es Ramsay, se lo merecía. Eso o peor, y se lo merecía. Pero ahí es donde tú ves al personaje y estás de acuerdo con él con toda esa evolución y la construcción Sí. que ha tenido. Sí, Con Daenerys no lo ves. sí. Todo Sí, ese completamente. odio, todo ese conflicto que tenía con Cersei, ni siquiera llega a conflictuarse. Es, voy a tumbar todo lo que pueda y hacer destrozos
pero sin ni siquiera llegar a ella como tal. Y Entonces, cinematográficamente me causó mucho conflicto que no la vemos. O sea, eso, a mí también. todo el tiempo Todo el solo ves tiempo el fuego y el ya, dragón. volando, sí. Y ella tiene un momento donde hace como que está cara y arranca, pero no, o sea, no estamos viendo No a hay ella una de conexión que emocional. ni reacciona nada. ante que está quemando gente, lo está disfrutando, le está doliendo lo que está haciendo. Sigue enfadada, está o enojada, sea, no y- sabemos, eso me parece que no supieron qué hacer, Eso o sea, es mala- le dijeron al director, esta es la escena, y él no supo cómo resolverla bien, y fue como, Es que mejor no digamos nada. Al final del día volvemos a lo mismo, es mala escritura, es un mal guión, es Sí, un es un mal mal guión. que dice que no Correcto, te habla, mal. que no te habla realmente y no conecta con las personas y no escribe emocionalmente acerca del personaje. Claro. Porque no te está construyendo el personaje a través de sus momentos. Obviamente tenemos que ver el último capítulo que sale en un par de días más. Ajá, y ya hablaremos entonces. Y ya hablaremos entonces de que ya cómo culmina todo esto y Ajá. si realmente tuvieron la capacidad de tal vez salvar a un par de personajes, Ujú. ver quién al final se va a quedar con el trono, que a como va la serie, a como está ahorita de fanservice y mal escrita, o sea, va a terminar Jon Snow sentado, probablemente Hablemos de teorías. maten a Daenerys, pero no sabemos si la va a matar Jon Snow o si la va a matar Tyrion o si Está la la va a matar profecía de los Arya. ojos La va a verdes. matar Los a ojos Arya. verdes La- que... sí, obviamente la profecía de los ojos verdes que también se me hace como que medio rebuscada porque, o sea, Yo sí quiero dejar claro algo que me lastimó mucho en las últimas. No hay misticismo. Se acabó todo el misticismo se murió. O sea, en algún momento, en la tercera, en la cuarta. no, las en la profecías, batalla, en la The Long magia. Night, cuando aparece la bruja, nomás para prender fueguitos Que no y luego sirve para nada. morirse. Los dragones, ¡Wow! los dragones terminaron siendo inútiles. Sí, o sea, Y luego no, y luego el último dragón pudo destruir Un todo. solo dragón solo. hizo lo que no pudieron dos y después, ¿cómo? O sea, no entiendo, ¿no? Y todo el truco era llegar por atrás, entonces, o sea, Sí. como que no tenía mucho sí, creo sentido. que tiene ¿no? más instinto animal un dragón para sobrevivir a una ballesta que Daenerys manejándolo. Sí, o sea, claro, no manches, claro. o sea. Bueno, ok, hablemos de teorías. ¿Qué piensan? ¿Hacia dónde creen que será el final de Game of Thrones? ¿Quién se queda con el trono? ¿Hay trono? Porque luego por ahí también dijeron... Que a lo mejor se termina en una democracia extraña. No, y el meme, ¿no? Dices, o sea, Daenerys ya destruyó todo. ¿Dónde está el trono, güey? Ya no hay Ajá, trono. ya no hay trono, ya no hay No hay trono. dónde sentarse, güey. Exacto. Bueno, mi teoría es, creo que la más te digo, y no porque sea el gran descubrimiento del siglo, pero a nivel de fanservice y como está tan mal escrita, mi teoría va a ser que Jon Snow va a quedar como rey, Ujú. Tyrion va a quedar como su mano, Mano del rey. Ujú. mano del rey, Arya va a terminar matando a Daenerys. Ok. De alguna manera. Un giro probablemente interesante, pero no sé cómo lo vayan a manejar en un episodio así de rápido, así de... todo el movimiento es que Sansa termine siendo reina Sí, Ujú. yo y, iba por allá. que Jon y Daenerys terminen matándose juntos. Sí. Yo también, mi teoría también sería la más probable, también como que creo que es, Jon Snow se queda con el trono, Tyrion se queda como la mano del rey. Una teoría que me gusta también es esa de que Sansa se quede como la reina de los 7 reinos, pero también algo que en mi cabeza ha pasado es a lo mejor, más bien, Daenerys mata a Sansa y Arya termina matando a Daenerys por eso. Eso es como una de las cosas que en mi Puede cabeza ser. creo que puede pasar. Yo Sí, o tengo, porque me he estado spoileando de cosas de libros y de Twitter y qué se dijo y quién estuvo en el casting, bla, bla. Y hay un actor que no ha salido, entonces evidentemente tiene que salir en el capítulo que falta y se supone que es el príncipe de Dorne. O sea, el que queda de las serpientes de arena y todo esto que en algún momento fue importante y ahora ya no. Entonces tengo un poco de miedo de que a lo mejor se resuelva con que todo lo que viste se muere y llega este personaje al que nadie le importa y empieza el ciclo otra vez. Algo leí, y a ver qué opinan ustedes, y creo que es una buena manera de cerrar la discusión, salvo que quieran agregar algo más. Alguien decía por ahí de, bueno, los fans de Game of Thrones se están quejando de que no están viendo lo que quieren, y esta ha sido una serie que se ha construido precisamente en que lo que sucede en la historia no es lo que estás esperando, ¿no? Sí y no. Ahí te va porque el por qué no creo que funcione de esa manera. Todo lo que sucedía en la serie hasta las primeras 5 temporadas sí era inesperado, sí te sacaba de onda. The Red Wedding fue algo impresionante, impactante, pero yo jamás escuché una queja de No tiene sentido. no tiene sentido. Ujú. La muerte de Ned Stark,
Así es. la boda roja, o sea, todas las muertes, las situaciones, los giros, todo tenía sentido, o sea, todo te hacía sentido. Ahorita el problema es que no lo está haciendo. Por más sorprendentes, por más giros de tuerca, por más que digas, sí, es que al final siempre Daenerys fue la mala, no es cierto. ¿Por qué? Porque estoy viendo el personaje cómo está deconstruido. Si tú me dices, empiezas a darme pistas, empiezas a construir y empiezas a meter estos pequeños detalles de la construcción del personaje para que llegue a esa maldad al final, va, te la compro. O sea, el que Cersei sea una hija de la chingada, todo el mundo se la compra. ¿Por qué? Porque viste cómo el personaje era manipulador, fue creciendo, mataba, hacía, movía los hilos y todo. Se la crees por completo. O sea, ese es el tema, o sea, de que no existe una construcción correcta de los Si al personajes. final Cersei se hubiera vuelto el héroe de la historia, ¿no? Ajá. Y digo, ¿what? Sí. Sí, o sea, y al final también termina siendo una salida barata. Sí. Bien. ¿Alguna otra teoría? ¿Algo más que agregar acerca de...? Pues no, esperemos, ya vamos a ver el episodio final y Esperemos vamos a el ver qué episodio pasa. final, esperemos que salgan los libros Sí. y Pero- ojalá nos den Sí, un poco de paz. Recordemos que faltan 2 libros, Ajá. que son las últimas 3 temporadas que han salido y que no han estado apoyados con ningún tipo de información por parte de Martin. Además, creo que Martin dijo que el libro no va a acabar igual que la serie. No, O sea, exacto, que ya lo Martin aseguró. dijo que el libro no va a terminar. Sí, Es un hecho. hace referencia de que qué haces cuando alguien ya te adivina el final y todavía no lo escribes. Ahora, algo bien interesante aquí es, Martin está teniendo una oportunidad que ningún autor de su calibre ha tenido jamás a nivel de media, que es testear el final de su serie Claro. Sí. y que todo el mundo le diga qué está bien y qué está mal. Ajá. Él puede adaptar al El final. poder adaptar al final a una forma en que sea realmente original, bueno, o sea, ese testing que está haciendo HBO con su historia Ajá. es invaluable para él. Ahora también, a nivel venta de libros, va a ser súper interesante el hype que va a tener ese Claro, libro sí, claro, después de que por todos vimos supuesto. un final, ¿no? Ajá, Sí, claro, sí, claro. Y definitivamente. esperar a ver el final de el autor, el final real. Es como el final de Evangelion. Sí, o sea, eso. claro, claro. O sea, sí. Eso y luego el ver las nuevas series que HBO ya le pagó por adelantado para que cree, que ahí sí, Sí, todas genuinamente me da algo de miedo Todas las precuelas. Sí, a mí me da. porque creo que va a Mucho, terminar traicionando. mucho Digo, la miedo. mayoría de los autores cuando les dan esa oportunidad Terminan haciendo una terminar porquería. malo, sí. Sí. Entonces me da miedo lo que va a pasar con las nuevas series de HBO por Martin, pero sin embargo creo, y supongo que coinciden conmigo, independientemente si el final es bueno o malo, creo que Game of Thrones se queda como un Disfruté hito. el viaje increíblemente. Sí, es una lástima que al final haya sido tan trastabillado, pero sí, el viaje ha sido bien interesante. Las primeras temporadas han sido una maravilla, o sea, en narrativa, en actuación, en producción incluso. O sea, realmente es una de las series más grandes de los últimos años y sí vino a cambiar, A revolucionar y a cambiar la televisión. y a hacer historia, ¿no? O sea, Sí. creo que sí se va a quedar Sí. como un referente de a 10, 15, 20 años, ¿no? Y a mí me parece también de cierta forma bonito el timing. O sea, acaba de suceder Avengers y ahora se va a terminar Game of Thrones. Claro. El otro día vi un meme que creo que más o menos reacciona y al mismo tiempo acaba de ser un éxito. Detective Pikachu, viene Sonic, viene el anime. Parece como que va a ser un cambio, ¿no? O sea, y los cómics y la fantasía han sentado un precedente para que las nuevas cosas geeks tomen posesión. Creo que también tienes un punto interesante. De la mass media. O sea, que Game of Thrones llegó justo en el momento en donde la onda geek de repente trascendió a nuestro mundillo y ya había más gente aceptando como este tipo de historias, y quizás el fenómeno que es por eso, porque hubo que- más gente que se atrevió a ver una historia de dragones Sí. de la que se hubiera Sí, que es cuando estaba empezando toda la fase 1 de Marvel. De Marvel, también, exacto. ¿no? Ajá. Que es cuando empezó Game of Thrones. Sí. Bueno, pues Entonces es como que el fin de una era. eso es el fin de una era. Así que vamos a hacer con nuestras vidas ahora sin Avengers y sin Game of Thrones. Pues con esto terminamos nuestro viaje a través de toda la serie de Game of Thrones. Vamos a ver el final, esperemos que nos sorprenda, esperemos que salgamos satisfechos, al menos con ese capítulo. Y pues bueno, ya una vez que pase ese capítulo nos volveremos a reunir para dar un review de lo que sentimos del final total de la serie. Como siempre, pues les recuerdo darle suscribirse a este canal, compartir sus opiniones, escribiendo en nuestras redes sociales, compartiendo este material con sus amigos. Y nos esperamos en la siguiente de República Geek. Camarada Andrés.
Camarada yo. Camaradas ambos. A falta de Giovanni, camarada Giovanni. Que no está. Nos vemos en el próximo episodio de República Geek.